Con su precipitación inmediata. Solicitada por la Corte Nacional Electoral y teniendo la credencial requerida, vino se informa el Parlamento. En 2003 fundó el partido político Unidad Nacional y en 2006 participaría de la Asamblea Constituyente. Compañeros, que viva Samuel Doria Medina. Después de 3 derrotas electorales, el empresario Samuel Doria Medina declinó en su candidatura para las elecciones 2020, pero insistirá más adelante en un cuarto intento de conseguir la silla presidencial. Estamos recordando a través de esta producción parte de la trayectoria política de quien ahora es ex candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina. Estamos precisamente saludando nosotros hace instantes también en la ciudad de La Paz. Saludamos a don Samuel Doria Medina que nos acompaña. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los televidentes. Bien, don Samuel, buenas noches, bienvenido. Han pasado 24 horas y me imagino que ya han digerido un poquito mejor, en lo particular usted, esta decisión. ¿O ya estaba planificada hace más de lo que se ha anunciado, hace tiempo antes de lo que se ha anunciado? No, Juan Carlos, ayer se tomaron las decisiones. Ayer en la mañana tuvimos una primera reunión con la presidenta, se llamó a una reunión de la alianza y fue una decisión unánime la que se tomó el día de ayer. Samuel, si bien esto comenzó a hacer un rumor más fuerte precisamente en la jornada de ayer, me imagino que más de una oportunidad estuvo la posibilidad, ¿no? Hace algunas horas, por ejemplo, nosotros conversamos con el ministro Branko Marinkovic y él nos revelaba aquí en Que No Me Pierda que en varias oportunidades analizaron el tema, pero obviamente la decisión, la palabra final la asume la presidenta. ¿Cómo deciden tomar esta determinación de declinar la candidatura? ¿Lo conversan juntos? ¿Lo conversa lo que era hasta hace algunas horas el binomio? ¿Ella lo decide y se lo comunica a usted? Cuéntele al país, por favor. Mire, Cecilia, no recuerdo cuándo, pero hace varias semanas dijimos, un mes antes de las elecciones vamos a tener un panorama claro y en ese momento habrá que ver qué es lo que se hace. Habrá que redoblar el trabajo, habrá que ver de tomar otras decisiones. Y bueno, el día miércoles se tuvo información de varias encuestas que daban un panorama muy similar todas ellas. Entonces teníamos elementos de juicio para tomar una decisión. La presidenta estaba en Santa Cruz, estaba en la Chiquitanía, llegó al final del día, se habló con la presidenta para reunirnos y ella convocó el día jueves a un desayuno y en ese desayuno se habló, se vio la realidad, se vio de que no tenía sentido volvernos parte de la dispersión. Entonces la presidenta pidió que se convoque a una reunión de la Alianza Juntos y a las 9:30 de la mañana tuvimos la reunión. Estábamos algunos presentes, los demás por Zoom, y fue una reunión que se analizaron varios puntos de vista y demás, pero fue una decisión unánime de todos los miembros de la alianza de que lo más importante era la democracia y que había que evitar contribuir a la dispersión y que con la decisión que se iba a tomar tenemos la esperanza de que se va a generar un proceso de unidad, porque es pues una paradoja. El MAS tiene un 25% y los que no están con el MAS tienen un 75%. Pero como hay tanta distorsión, como hay dispersión más bien, se podría dar el caso que gane el que tiene un cuarto y no los que tienen los 3 cuartos. Entonces, por eso es de que se toma esa decisión.
Es decir, que siempre fue una posibilidad, Samuel, en la base obviamente de llegar a un escenario como en el que actualmente tenemos, cuando existe la posibilidad de que el movimiento al socialismo gane en primera vuelta. ¿Esta decisión que asumieron siempre fue una posibilidad para ustedes entonces? Cecilia, uno no participa en la política para satisfacer una ambición personal, para ir a un cargo, sino porque considera que aliándose, haciendo una alianza, se puede darle una respuesta al país al momento que se vive. Y no tenemos una elección más, tenemos una elección donde se va a decidir el futuro de nuestra democracia. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente siempre analizamos y siempre vemos cómo se contribuye a lograr ese objetivo. La decisión, don Samuel, está echada, está tomada, sin lugar a dudas, pero vale la pena comprender un poquito y hacer el análisis. ¿Usted considera que se cometieron errores desde la presentación del binomio hasta el día de ayer, cuando declinaron al binomio? Desde luego, si no cometeríamos errores, no seríamos humanos. Pero no solamente son errores que se han cometido, sino también cuando comienza el proceso electoral, nadie se imaginaba siquiera que iba a llegar una pandemia con el sistema de salud más precario del continente. Hemos visto que países desarrollados, países que tienen un sistema de salud poderoso, ha llegado un momento que no podían atender a todos los enfermos. En nuestro país, con un sistema de salud muy débil, se ha hecho todo lo que era humanamente posible para poder atender, pero sabemos que hay gente que no ha podido tener atención, que ha fallecido. Entonces ese es un tema que la gente no analiza y no dice, 14 años no se invirtió en salud, sino en canchas. La gente reclama y dice, ¿por qué el gobierno no solucionó? Lo mismo, con la pandemia se tiene que parar la producción durante 2 meses en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y en este momento vivimos una crisis económica mundial. Pero también muchas personas dicen, antes estábamos bien, antes yo tenía un buen empleo, ahora no tengo empleo. Y culpan al gobierno actual. Entonces, esos 2 elementos, y no solamente en nuestro país, yo conversaba con un amigo de República Dominicana que me comentaba que antes que comience la pandemia, el candidato del gobierno tenía todas las de ganar, pero cuando se desencadena la pandemia, gana un candidato que era de otro partido. ¿Por qué? Porque la población le cobra la pandemia al gobierno. Y también se han cometido errores en la gestión de gobierno. Este era un gobierno para 90 días, para llamar a elecciones. Llaman a elecciones y dicen, 90, 120 días. Después viene la pandemia y es el Tribunal Electoral el que posterga la elección. Y mucha gente piensa que el señor Romero es un funcionario del gobierno, que se le ordena que haga algo y él lo hace. No saben que es un órgano de gobierno diferente, autónomo, que fija la fecha de elección de acuerdo a ese poder. Entonces mucha gente dice, la señora Áñez está postergando las elecciones para quedarse más tiempo. Hay una serie de factores que han contribuido a que la población tenga una percepción que le carga muchas cosas a este gobierno. Y reitero, se han cometido también errores. Cuando ha aparecido la corrupción, la presidenta rápidamente ha hecho que intervenga la justicia. Hay autoridades que están siendo enjuiciadas, pero muchas veces la población le echa la culpa a la presidenta. Ahora, don Samuel, han venido 2 términos colados a esta declinación de la candidatura: democracia y unidad. ¿Usted considera que 24 o más de 24 horas después de la declinación se está consiguiendo esto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque las repercusiones de las otras candidaturas iniciales
no han ido en ese sentido. Es más, varias, si no son todas, han ratificado seguir adelante y no dar un paso al costado por el momento. Y dos, no ha quedado del todo claro, ¿unidad en torno a quién? ¿Ustedes tienen claro unidad en el voto en torno a alguien o no? Lo hemos dicho muy claramente, la presidenta explicaba ayer en su mensaje que vamos a votar y vamos a pedir que se vote por el que tenga las mayores posibilidades de evitar que el MAS vuelva. No importa que sea uno u otro, se verá quién es el que tiene esas posibilidades y se pedirá el voto y se apoyará a ese candidato, no por las características del candidato, sino por la circunstancia especial de esta elección. Apuntar de nuevo al voto útil, dice usted entonces, Samuel. Más que el voto útil, yo diría de que estamos conscientes que esta es una elección crucial y si queremos seguir teniendo democracia, tendremos que votar por quien le ponga un freno al MAS, porque sabemos que si vuelve el MAS va a haber revanchismo, va a haber persecución, han anunciado que van a aumentar impuestos, que van a hacer una serie de cosas que van a complicar más aún la situación económica. Entonces, si no queremos ese camino, tenemos que unirnos y yo le diría que es un voto por la unidad del país y por la democracia. Pero ¿quién representa la unidad o qué es la unidad? Yo creo que mucha gente en este momento se está preguntando lo mismo cuando ustedes hasta el día de ayer manifestaban candidata y candidato, en este caso a la presidencia y a la vicepresidencia, que ustedes eran la única posibilidad que existía para efectivamente lograr esta unidad en el voto. Lo dijo la presidenta y ex candidata en varias oportunidades y lo dijo usted también, don Samuel. Entonces hoy la población se pregunta, ¿quién es la unidad o en torno a quién la unidad? Bueno, efectivamente hasta ayer hemos trabajado para que se logre esa unidad en torno a la presidenta Áñez. Ayer hemos tomado una decisión y hemos reconocido de que es fundamental de poder nuevamente ver quién puede representar esa unidad. Creo que la señal que se ha dado es de que se puede dejar de lado las ambiciones partidarias, personales, por la democracia. Y seguramente vamos a ver en los próximos estudios de opinión que va a haber un impacto, va a haber un cambio y seguramente con mayor claridad se va a ir viendo quién es el que puede hacerle frente al MAS y esa persona recibirá nuestro apoyo. ¿Todavía no han tomado la decisión entonces? No, todavía no hemos tomado la decisión, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y hemos manifestado que vamos a apoyar sin interesar quién sea al que tenga la mayor posibilidad de poderle hacer frente al candidato masista. Si se ratifican las encuestas, habrá mucha claridad. Si hay cambio en las encuestas, habrá también novedades, pero eso lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas. Bien, don Samuel, ¿por qué hasta ahora no ha llegado la oficialización al Tribunal Supremo Electoral? No sé qué sabe usted, ya insisto, han pasado más de 24 horas, ya debería haber llegado esa oficialización. Y otro aspecto que llama la atención y que hoy he escuchado muchas versiones al respecto, se baja todos los candidatos de Juntos, se bajan. He escuchado a alguna autoridad que ha dicho, no, los candidatos o los diputados, por ejemplo, uninominales, siguen en carrera. ¿Cómo está la figura? La verdad, Juan Carlos, es que nadie sabe. Nadie sabe. Hemos consultado hoy día a varios abogados que entienden de la ley electoral y la respuesta que se nos ha dado es que no está previsto en la ley. No hay un artículo que diga si un candidato o candidata a presidente, vicepresidente deciden renunciar después de cierto plazo, ¿qué es lo que deben hacer? No está previsto, es increíble, pero no está previsto, no hay ningún artículo del
la ley que establezca aquello. Otro de los abogados dice de que la única manera en que está previsto en la ley que realmente quede claro de que no se participa es si se diluye la alianza. Está previsto en el tema de las alianzas que si una alianza oficialmente se acaba, se diluye formalmente, entonces ya nadie puede participar. Ninguno de los que representaba esa alianza, porque no existe la alianza, ¿no es verdad? He escuchado hoy día a un analista que decía, si notifican van a ser multados, castigados. ¿Pueden perder la personería, una cosa así? No, porque la ley, se ha sacado un artículo en la ley que establece que el año 2021 se va a establecer un periodo para que los partidos puedan actualizar sus registros y demás, y eso va a ser lo que va a determinar el futuro de los partidos, no otros mecanismos. Entonces, les reitero, hemos consultado a varios abogados. Ayer teníamos esa información de que no había claridad, entonces por eso dijimos importante comunicar esta decisión ahora, y tenemos plazo, falta un mes para la elección, hay plazo para decidir lo otro y comunicarlo. Y hoy día, después ya de comunicar la decisión, la información que se tiene es todavía difusa. Tanto es así que cuando le han consultado al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho de que se van a reunir en sala plena para analizar y para dar un criterio qué pasa si uno toma el camino A o el camino B. Pero primero tienen que recibir esa oficialización. No. ¿O no? No. Por eso, no está previsto, no hay en la ley un mecanismo que diga, si renuncian, tienen que comunicar a tal y cual en tal plazo. No hay eso. Hay un vacío. Hay un vacío. Don Samuel, en lo que le toca a usted, particularmente y estrictamente, y a su organización política, que es Unidad Nacional, ¿cómo lo tomó? ¿Considera que este es un fracaso político suyo o no? No, Juan Carlos, porque nosotros participamos por nuestra preocupación por la democracia. Incluso yo personalmente voy a seguir trabajando, participando, hasta que la democracia se consolide. Una vez que la democracia tenga una ruta clara, ya no voy a participar, pero pensar en que solamente si uno es candidato va a participar sería una visión muy egoísta. Y usted sabe que he estado 14 años luchando por la democracia, 20 juicios, amenazas, muchas cosas que he pasado, y en ningún momento he decidido irme del país o dejar de trabajar. Siempre he estado trabajando, generando trabajo en esos 14 años. Entonces ahora, si me toca contribuir a la democracia retirando la candidatura, bueno, tengo que tener la madurez para aceptar que ese es el rol que tengo que cumplir ahora. Sería un absurdo que me encapriche y diga, no, quiero ser candidato, ¿qué me importa la democracia? No, yo estoy por la democracia y no voy a tomar esa actitud. Entonces, por la democracia he dicho, bueno, a un lado las aspiraciones partidarias, políticas, personales, porque lo que necesita la democracia en este momento es unidad, no dispersión. Y es fácil pedir unidad a los demás y no actuar en consecuencia. Entonces, por eso nosotros hemos tomado una decisión y hemos pedido unidad. Samuel, esto no significa entonces que usted se retira del escenario político nacional. No, Cecilia, les reitero, cuando la democracia se consolide, no haya un peligro, que vengan otras personas, que haya cambios, pero no tendría sentido haber defendido la democracia durante 14 años y ahora que hay riesgo que todo lo que se ha avanzado desde noviembre se retroceda, se pierda.
que yo diga, no, yo ya no soy candidato, no me interesa, no participo. No voy a tomar esa actitud. ¿Qué cree que fue lo que falló, Samuel? Porque hasta hace instantes, por ejemplo, usted nos ratificaba, me respondía esto que decía, efectivamente, ustedes hasta el día de ayer decían que la unidad estaba en torno a esta candidatura, la candidatura de ustedes. ¿Qué falló entonces en la candidatura? Si tuviera que hacer, digamos, un análisis de todos estos meses, ¿qué pasó? ¿Por qué la candidatura de ustedes no logró la unidad que se esperaba? Alguien decía hace unos días, si las elecciones hubieran sido el 3 de mayo, hubiéramos pasado segunda vuelta y Yanine sería presidenta por 5 años. Lo que pasó es de que antes de que se dé la elección del 3 de mayo, vino una pandemia mundial que nos cambió la vida a todos, Cecilia. No solamente al gobierno, no solamente a los candidatos, cambió la vida de las personas. Entonces, ante esa evidencia, la pandemia, la crisis económica, un gobierno que era para 90 días, que tiene que estar ya 10 meses, son cosas imprevistas. Así es la vida. Le reitero, esa persona que decía, si hubiera habido elecciones el 3 de mayo, Yanine estaría ya posesionada y trabajando en los primeros meses de los 5 años. Pero así es la vida, así es la política. Lo imprevisto muchas veces nos cambia el rumbo de la vida. Al final, entonces, Samuel, esta dualidad de funciones, candidata a presidenta, terminó perjudicando a la candidata. En realidad, la ley, la Constitución lo permiten. No es el problema de la dualidad. Les reitero, si las elecciones hubieran sido el 3 de mayo, posiblemente hubiera habido segunda vuelta, hubiera estado de presidenta Yanine Áñez, pero vino una pandemia que nadie la había previsto en el mundo y eso nos cambia la vida. Esa propia pandemia genera una crisis económica, alarga el plazo del gobierno. Es una serie de hechos que cambian las cosas y que no se pueden prever, ¿no? Bien, don Samuel, hoy, no sé si lo he escuchado, me imagino Samuel, que sí. ¿fue la pandemia o el manejo de la pandemia? ¿Samuel? Cecilia. Perdón, Juan Carlos, ¿fue la pandemia o fue el manejo de la pandemia? Cecilia, a ver, si usted se fija, países como Italia, como Inglaterra, como España, va a ver que tienen el doble o el triple de muertos que los que ha habido en Bolivia. Entonces, usted me va a decir que el gobierno inglés, el gobierno español o el gobierno italiano no dieron una respuesta adecuada a la pandemia. Sin ir más lejos, el otro día veíamos el ejemplo de Canadá. Canadá es un país que tiene más de 40 millones de habitantes, de los más desarrollados, y si usted se fija, tiene más o menos la misma cantidad de personas contagiadas. Nosotros estamos en 130,000 hoy día, ellos estaban cerca de los 120,000. Y tienen 60% más de personas fallecidas. Canadá, un país que tiene una excelente salud, que llega a todos los ciudadanos. Entonces, usted me va a decir que Canadá ha manejado muy mal, que Italia ha manejado muy mal. No, es una pandemia que al principio no se sabía cómo tratarla, que se necesitaba una serie de elementos. Entonces, no se puede decir, no, se manejó mal la pandemia y por esa causa la presidenta bajó en apoyo. Sin embargo, don Samuel, a diferencia de esos países, en Bolivia han habido varias denuncias relacionadas con corrupción. Bueno, desde luego, le he mencionado,
La presidenta, así que ha habido una denuncia de corrupción, ha destituido a los funcionarios involucrados y han pasado a la justicia. Hace 14 años, o durante 14 años, había denuncias de corrupción y los mandaban de premio de embajadores. Entonces, hay pues una acción muy distinta de Áñez frente a lo que hacía Morales, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, y también, si uno ve lo que ha pasado en otros países, el otro día yo hablaba con uno de los gerentes del Banco Interamericano de Desarrollo y me comentaba de que había problemas y acusaciones de corrupción en la Argentina, en Centroamérica, en muchos lugares. ¿Y cuál es la explicación? No es de que todos se volvieron pillos. El problema es que los sistemas de salud no tenían un aparato preparado para hacer compras importantes. Normalmente los aparatos de salud de los diferentes países tenían una organización no muy importante para hacer una compra de 100. Y de repente con la pandemia les dicen, ya no van a comprar 100, van a comprar 1000 o 2000. Entonces ahí surgen una serie de problemas. Los propios organismos internacionales se han visto en conflictos porque no estaban acostumbrados a hacer esas compras masivas en materia de salud. Y hablando de Morales, le decía, hoy en un acto de campaña por teléfono desde Argentina, Evo Morales dice, va a ganar el MAS y al día siguiente por Yacuiba yo ingreso al país. ¿Qué era lo que decía al respecto? Porque ese es otro de los argumentos que se ha manejado a partir de esto que se está buscando, democracia, unidad y, por lo menos desde donde ustedes lo han dicho, el no retorno del MAS al poder. Y obviamente el no retorno de Evo Morales. Efectivamente, Juan Carlos, yo creo que eso ratifica y fortalece lo que hemos venido diciendo, lo que se ha dicho ayer, de que si se daría el hipotético caso que el MAS ganaría, tendríamos un escenario de revanchismo, de persecución a los que lucharon por la libertad en el mes de octubre y noviembre, y los que decían no, en el MAS pasó el ciclo del Evo, el partido tiene ahora un nuevo candidato. Morales ha confirmado de que él quiere volver al día siguiente y gobernar en Bolivia si ganan las elecciones, que Luis Arce no va a ser presidente en la visión de Evo Morales. Él quiere volver al día siguiente a gobernar y seguramente a cobrar revancha con los que cree que no lo apoyaron. Bien, don Samuel, muchísimas gracias por los minutos que nos ha brindado, por estar acá, y habrá tiempo para seguir observando a un mes de las elecciones todo lo que acontezca en el marco de este proceso tan importante para el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Cecilia. Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias, don Samuel. Lo saludamos y le agradecemos que hubiese estado con nosotros esta noche.